Hermanos, nos toca conversar sobre problemas de conexión en la comunidad de fe. Todos estos meses o semanas hemos estado hablando sobre conexión. De hecho, el tema principal del año ha sido conexión, y conexión lo hemos visto bajo la dirección o mirada o panorama de diferentes aspectos, y el último que estamos mirando en estas últimas semanas tiene que ver con la comunidad. Y en esta noche me toca a mí, hermanos, hablar de problemas de la conexión en la comunidad de fe. Pero antes de entrar directamente a esto, mis hermanos, permítame tomar un par de segundos en oración. Yo sé que hemos orado, la pastora ha presentado una poderosa oración a favor de todo lo que ha comentado, y en ella me ha presentado a mí también. Ada y los muchachos han dejado un ambiente poderoso aquí, eso es tremendo. La verdad que cualquiera que va a predicar siempre agradece ese ambiente de adoración que te dejan. Pero yo, además de esto, permítame por favor orar un par de segundos. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más damos gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, grande, fuerte, poderoso. En este momento te adoramos, te bendecimos, adoramos tu nombre, bendecimos tu nombre, exaltamos al Dios grande, fuerte, poderoso. En esta noche, Señor, esta palabra que tú has puesto en mi corazón, las ideas, el pensamiento que tú has establecido en mi mente, yo te pido, Dios eterno, que me quite tú y sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis palabras, para que esta palabra llegue al corazón de mis hermanos y hagan el propósito por el cual tú quieres que esta palabra haya sido enviada. Así te pido por los que nos escuchan en la red. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor para siempre. Problemas de conexión en la comunidad de fe. Para introducir este pensamiento y todas las cosas que quiero comentar en esta noche, permítame empezar hablando una introducción, un pensamiento que refiere al cuerpo humano. El cuerpo humano es la maravilla más perfecta de la creación. Hecho a semejanza de Dios, es la parte, oiga lo que digo, es la parte material del ser, según 1 Tesalonicenses 5:23, que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, oiga lo que dice, todo vuestro ser, y ahí empieza a definir el ser, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo de lo que quiero hablar, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Todo lo maravilloso de este cuerpo lo expresa mayoritariamente, oiga lo que digo, hermano, lo expresa, lo maravilloso de ese cuerpo que Dios nos ha dado, lo expresa mayoritariamente una estructura formada básicamente por dos elementos: agua y proteína, de las cuales el colágeno, que usted lo conoce mucho, lo he oído mencionar muchísimas veces, es la proteína más abundante en el cuerpo humano. Representa aproximadamente el 30% de todo el contenido proteico del cuerpo y el 6% del peso total del cuerpo. Usted me dirá, hermano David, ¿por dónde quiere ir usted con lo que nos está hablando de colágeno, por ciento, etcétera? Bueno, lo que le quiero contar en esta noche, mis hermanos, es que el colágeno actúa como el principal componente estructural del tejido conjuntivo, es decir, el tejido conectivo del cuerpo. Todo lo que está en el cuerpo para conectar algo, el colágeno actúa como la parte estructural fundamental de ese tejido, y funciona como un pegamento biológico que proporciona, el colágeno proporciona soporte, elasticidad y resistencia a los diferentes órganos y tejidos. Bendito sea el Señor. Si vemos un poquito más adentro sobre el colágeno, podríamos ver que dentro de la piel constituye el 70%, dentro de los tendones del cuerpo constituye el 80%, los cartílagos el 60 al 70%, de los huesos, oiga, de los huesos, colágeno es el 90%,
de los ligamentos que hay en el cuerpo, el colágeno es aproximadamente el 70%. Así que las principales funciones del colágeno dentro del cuerpo es dar soporte, firmeza de la piel, es dar resistencia mecánica en los huesos y las articulaciones, es transmitir fuerza en los músculos y tendones, es protección y estructura vascular, cicatrización y reparación de los tejidos. ¿Me pone por favor una imagen que yo puse ahí por ahí detrás, por favor? Póngame esa imagen un poco para que veamos. Mire, el colágeno cuando lo miramos está por todos los lados en el cuerpo, por todos los lados. Existen aproximadamente 28 tipos de colágeno identificados, pero solamente 3 de ellos, tipo 1, 2 y 3, representan el 90% del colágeno del organismo. La presencia de cada uno de estas moléculas de proteína es lo único que hace posible la vida en el cuerpo humano. Alabado sea Dios. El otro componente mayoritario, yo le dije hace un momento que el cuerpo estaba formado mayoritariamente por 2 componentes, mayoritariamente, no quiero decir que todo, mayoritariamente, ponga eso en su mente. El otro componente mayoritario en el cuerpo es el agua, representa aproximadamente el 65% en los adultos, en los niños que acaban de nacer, casi 85%. Así que el agua más el colágeno en un adulto representa aproximadamente el 71% del contenido del cuerpo humano. 71% del contenido del cuerpo humano es agua y colágeno. No se preocupe, que ahora vamos a llegar donde queremos. Hay enfermedades que alteran el tejido conjuntivo, este que estamos hablando, el colágeno. Hay enfermedades que alteran ese tejido y dañan esta proteína estructural que se llama colágeno, siendo la deficiencia nutricional una de las más terribles. Conocemos, por ejemplo, el escorbuto, que se produce por la falta del cofactor de la vitamina C, fundamental en la síntesis y estabilización de las moléculas de colágeno. Cuando una persona no consume vitamina C por un tiempo determinado, se le trastornan todos los huesos del cuerpo porque no hay producción de colágeno. La palabra de Dios, hasta ahora hemos visto que el colágeno y el agua son todo el cuerpo, básicamente. Ahora yo quiero que entremos al símil que yo quiero hacer de lo que quiero enseñar en esta noche. La palabra de Dios nos enseña que cada creyente, como miembro del cuerpo de Cristo, es fundamental en la estructura de integridad y existencia física del cuerpo de Cristo. La Biblia, haciendo un símil entre la iglesia y el cuerpo de Cristo, dice, la Biblia, cuando quiere hacer una similitud entre el cuerpo de Cristo y las personas, dice, haciendo un símil entre la iglesia, y el cuerpo de Cristo, dice, 1 Corintios, vaya conmigo usted, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 12. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Está diciendo el apóstol Pablo cuando escribe a los Corintios que el cuerpo de Cristo es uno, tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo en Cristo. Si nos movemos a otra de las referencias bíblicas que nos ayuda a entender este concepto, pudiéramos ir entonces a Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. Oiga lo que dice, Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Dice 23, la cual, ¿quién es? La iglesia, ¿verdad? ¿Qué dice? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Así que Efesios claramente está diciendo que la iglesia es el cuerpo de Cristo y que llena la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 4, versículo 16, para que sigamos poniéndole firmeza a este pensamiento.
Efesios 4:16 dice, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Yo creo que nos detengamos aquí un poquito y regresemos a los conceptos que estamos diciendo anteriormente. Estamos diciendo anteriormente que el colágeno es una proteína que representa aproximadamente el 30% de todo el contenido proteico del cuerpo, que representa el 6% del peso total del cuerpo y que es una proteína que hace posible la vida, porque sin él todos los miembros, todas las coyunturas, todo lo que hay dentro de él sería imposible existir. Aquí Efesios nos está dando una idea que nos ayuda un poco a conectar con este pensamiento de una estructura que con las coyunturas se mantienen una unida a la otra. Y nuevamente leamos Efesios capítulo 4, versículo 16. ¿Qué dice? De quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. Oiga cómo dice, coyunturas. ¿Qué le suena a coyuntura? Tendones, ¿verdad? Coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Alabado sea Dios para siempre. La Biblia nos enseña diferentes pasajes de la Biblia que nos ayudan a entender problemas de desconexión entre personas. Y quiero entrar en este pensamiento porque hemos estado diciendo, número uno, que el cuerpo de Cristo es un cuerpo formado por miembros con coyunturas que se ayudan entre sí y que la manera de que ese cuerpo, la iglesia, se mantenga ciertamente firme y sólido es cuando esas coyunturas están conectada de manera correcta, pero también hemos enseñado que el colágeno en el cuerpo es la proteína que mantiene todo unido para que ciertamente todo esté correctamente puesto en el lugar que debe estar en el cuerpo. Así que en ese pensamiento y tratando de hacer la similitud entre el cuerpo de Cristo y el cuerpo humano, vamos a ver, hemos comentado además que hay enfermedades que dañan la manera de que esas estructuras proteicas hagan su trabajo correcto. Ahora yo quiero que usted y yo vayamos a algunos pensamientos de la palabra de Dios, de relaciones que nos ayudan a entender la verdad de situaciones de desconexión. Recuerde que lo que empezamos hablando al principio era problemas de desconexión en el cuerpo de Cristo. Así que hay diferentes pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a entender problemas de conexión entre personas. Algunas de estas estaban ciertamente ligadas a una comunidad de fe. Pudiéramos nosotros ver muchos ejemplos en el Antiguo Testamento y muchos otros en el Nuevo Testamento. Yo en esta noche solamente me voy a estar refiriendo a dos en el Antiguo Testamento y a dos en el Nuevo Testamento. El primero del Antiguo Testamento que yo quiero mirar con ustedes, mis hermanos, es uno de los primeros que existió en la historia de la humanidad, Caín y Abel. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. Génesis capítulo 4, versículo 1 al 12. Allí nos habla que tanto Caín como Abel presentaron una ofrenda a Dios. Y al presentar cada uno de ellos una ofrenda a Dios, uno de ellos la presentó, entiendo yo, y la palabra nos deja saber de alguna manera que la presentó con descuido. Y al presentar con descuido su ofrenda, él hizo lo que en ese momento decidió hacer. Nadie le empujó a hacer la ofrenda de descuido que él hizo. Pero enseña este pasaje que por otro lado Abel presentó lo mejor que él tenía, lo más gordo de sus animales, y cuando se presentaron una y otra ofrenda. Usted conoce más que yo la historia. Dice la Biblia que Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no así la ofrenda de Caín. Note usted que en ese momento la conexión espiritual que tenía tanto Abel
como Caín era superior a la conexión espiritual que tenemos nosotros en este tiempo, porque tanto Abel como Caín, ambos se dieron cuenta cómo fue recibida su ofrenda. Y ciertamente el enojo de Caín fue porque él entendió en su sensibilidad espiritual que todavía poseía, aun cuando ya era una humanidad caída, en su sensibilidad entendió que Dios había recibido con mayor agrado la ofrenda de Abel. Hubo una causa de desconexión, digamos que gratuita, porque Abel no hizo nada para ganarse la desconexión que tuvo con su hermano. Abel lo único que hizo fue tratar de presentar lo mejor que él tenía, y haciendo lo mejor que él tenía, fíjense en el problema que se encontró. ¿Cuál fue la causa de la desconexión? La causa de la desconexión fue la falta de alineación en las actitudes del corazón de Caín hacia Dios. Y el resentimiento interpersonal. Caín ofreció una ofrenda con descuido, mientras que Abel ofreció una ofrenda dando lo mejor de lo que tenía. Si analizamos este conflicto de desconexión entre Caín y Abel como parte, digamos que del cuerpo de una comunidad de Dios, hemos de ver entonces que cuando Dios miró con agrado la ofrenda de Abel y no la de Caín, este último Caín experimentó una desconexión emocional profunda. En lugar de procesar la advertencia de Dios sobre el pecado, Caín se cerró a ese canal de diálogo con Dios y se enojó contra su hermano, poniendo distancia con su hermano. Se aisló emocionalmente, y ese aislamiento emocional derivó en una desconexión física definitiva que trajo como consecuencia el homicidio hacia alguien que no había hecho nada que merecía, por lo cual morir. Primero que yo debo decir esto, que esta desconexión no fue instantánea. Esta conexión fue, diga conmigo, progresiva. Las desconexiones muchas veces son progresivas. Las desconexiones empiezan en un momento y van caminando y se desconectan y van caminando. Y si tú no detienes esa desconexión, termina desconectado completamente, y la desconexión da a luz algo que trae mayores problemas que lo que inicialmente inició aquella desconexión. Bendito sea Dios para siempre. A Caín le fue advertido que se estaba desconectando. A Caín le fue dicho, mira, el pecado está a la puerta. Así que mira a ver lo que tú haces. Fíjate que aún dice la Biblia que Dios le dijo, tú serás superior a tu hermano, tú estarás sobre él. Pero Caín nada de eso le hizo caso. Se desconectó y sencillamente siguió en su desconexión. El segundo ejemplo que yo quiero ver en esta noche, mis hermanos, es un ejemplo del cual a mí mismo me ha tocado conversar en otras ocasiones, y es el ejemplo de desconexión entre Saúl y David. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 al 12 y el 24, entre el 1 y el 15. Y no lo voy a leer ciertamente porque también conocemos muy bien ese pasaje. El pueblo de Israel se encontraba en una situación calamitosa. Y en su calamidad de situación no sabían qué iban a hacer. Y en aquella situación en la que estaban, ya el joven David ya había sido ungido como rey. Y estando este joven en la unción en la que estaba y en la conexión en la cual se había movido por muchos años en su vida de pastor, enseña este pasaje de la palabra de Dios que se presentó a la batalla, y presentándose a la batalla entendió que aquello que estaba sucediendo no debía suceder porque todo el pueblo estaba amedrentado, y allí conocen ustedes la historia de lo que ocurrió. David, en el poder del Espíritu, fue contra aquel gigante y lo mató y lo destruyó y quitó todo el oprobio, todo el problema, toda la situación que tenía el pueblo de Israel.
Y en ese momento, en ese instante David era un héroe nacional. Allí estaba Saúl casi mandando a hacerle estatua a David. Tráigamelo a vivir para mi casa. Y lo trajo a vivir con él al palacio. Y allí David era lo máximo. Pero en ese interín de tráigamelo para mi casa, yo creo que ni siquiera llegó a llegar a la casa, porque cuando se dirigían del valle de Ela hacia Jerusalén, que era donde estaba el palacio, dice la Biblia que allí, en aquel camino, conociendo todo el pueblo lo que había ocurrido, dice que las mujeres empezaron a cantar un cántico que yo digo que no sé qué tan imprudente o prudente pudo haber sido. Porque ciertamente era un cántico que le daba reconocimiento a un hombre y honra, pero ponía en una situación difícil a un hombre que tenía una personalidad sumamente rara y extraña. Y cuenta la palabra de Dios que las mujeres cantaron lo que ustedes saben que cantaron. Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Y una sencilla palabra, como yo he comentado otras veces, y una sencilla palabra dicha por sencillas mujeres, oiga esto, sencilla palabra y sencillas las mujeres del pueblo. Vaya usted qué grupo de damas, señoritas, de las más tal vez pobres y sencillas del pueblo fueron las que emitieron aquel cántico. Y aquellas palabras resonaron con tal poder en el corazón, en la mente, de una mente débil como la de Saúl, que lo primero que dijo fue: a David le dieron 10,000 y a mí solamente 1,000. Lo único que le faltaba era que le dieran el reino. Vea usted si ninguna pobres mujeres del pueblo tenían capacidad, posibilidad, poder, autoridad para darle reino a nadie. Y todo esto ocasionó una gran desconexión entre Saúl y David, dos personas que estaban llamados a amarse por mucho tiempo, porque David sacó de un problemazo a Saúl. David, como quien dice, le dio estabilidad al reino de Saúl, porque en ese momento Goliat estaba a punto de hacer un desorden grandísimo y fácilmente podía ganar la batalla y hacer que todo el pueblo de Israel en ese momento se convirtiera en siervos de los filisteos y esclavos de los filisteos. Y fíjate usted que cómo David le resolvió el asunto, y él no miró nada de eso. Él lo que miró fue una palabra que está en el aire y que se va para el aire, que sonó en los oídos de él, una palabra que no tenía ninguna autoridad de nada. Pero esa palabra tuvo más fuerza en su pensamiento que todo para lograr una desconexión con su hermano David. Esta desconexión no fue otra cosa que el resultado de la inseguridad, los celos y la envidia provocada por el éxito ajeno. Así que muchas veces las desconexiones se producen por la envidia y por el éxito ajeno. Oiga lo que dice la Biblia en el libro de Eclesiastés capítulo 4, versículo 4. Eclesiastés 4, 4. Oiga lo que dice. Multimedia, póngalo ahí para que la gente lo lea conmigo. Eclesiastés 4, 4. ¿Ya está? No. Multimedia está medio lento. Eclesiastés 4, 4. Oiga lo que dice. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obra despierta la envidia del hombre contra su prójimo. En otras palabras, la envidia del prójimo se expresa de manera espontánea con una sola cosa: el trabajo en excelencia hecho por ti. Así que yo quiero decirte, hermano, en esta noche, que si en algún momento tú estás haciendo el trabajo en excelencia en cualquier área de la vida donde Dios te ha puesto,
prepárate. Prepárate para encontrar que alguien se va a levantar en envidia contra ti. Si analizamos este conflicto, alabado sea Dios para siempre, si analizamos este conflicto, vemos que tras la victoria de Goliat, las mujeres cantaban a Saúl lo que sabemos cantaban, y la comparación generó en Saúl una paranoia que cortó de golpe la relación de confianza y mentoría que tenía con David. Esta desconexión motivó a Saúl desde ese momento, oiga eso, desde ese momento, oiga, ni siquiera la víspera. Tú sabes que no le dio chance a David ni siquiera disfrutar el éxito del gran héroe que le habían hecho. Desde ese momento comenzó a perseguir a David de una forma tal que quiso matarlo desde aquel momento. David no disfrutó su éxito. Todo el esfuerzo que hizo David para ayudar a Israel, como quien dice, en términos de lo que a Saúl representaba, de nada valió, porque fíjese cómo casi desde aquel momento tuvo que empezar a oír. Alabado sea Dios para siempre, porque Saúl lo persiguió a él durante 15 años. Aproximadamente 15 años tenía David, entre 15 y 16 años tenía David cuando fue ungido y cuando mató al gigante. Y de ahí hasta que David tuvo descanso de volver a llegar a estar en una posición de autoridad de rey. Pasaron 15 años más, aproximadamente a los 30 años de David estar de edad y de estar huyendo por 15 en los desiertos, fue que llegó al reinado. Y llegó en aquel momento al reinado bajo la característica que le hizo muchísimo mejor rey que Saúl. Saúl fue un rey de microondas. Saúl, un rey de microondas. Lo agarraron, lo metieron a la microondas y de un día para otro lo ungieron. Fuera, aquí tenemos el rey. Y salió de ese horno de microondas sin fundamento ninguno. Ahí no había fundamento para nada. Ese se enojaba por todo, ese hacía cualquier cosa, ese tomaba el puesto del sacerdote, hacía lo que le parecía. Sin embargo, David 15 años después fue un rey del horno, del proceso, de estar delante de Dios, haciéndose año tras año hasta que finalmente logró tener en él ese carácter que Dios quería para finalmente convertirse en lo que fue un hombre conforme al corazón de Dios. Alabado sea Dios para siempre. Hay un aplauso, yo creo que sea. Bendito sea Dios para siempre. Bendito sea el Señor. Los otros ejemplos que yo quiero dar de gente que se desconectó. Mire, no pierda de vista lo que le dije al principio. Colágeno, agua, cuerpo, miembro. ¿De acuerdo? Al final vamos a hacer una dinámica sobre eso. Bendito sea Dios para siempre. En el Nuevo Testamento tenemos varios ejemplos de gente que se desconectaron. Y uno de ellos es la desconexión Pablo-Bernabé. Pablo y Bernabé, capítulo 15 de los Hechos, versículos 36 al 40. Capítulo 15, 36 al 46. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, 36, estoy leyendo. Multimedia, póngalo. Ay, mi madre, ¿dónde se fue esto? Aquí está. Bendito sea Dios. 36, después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería llevarse consigo a Juan, Marcos, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y aquí hay un punto que yo quiero que usted y yo veamos. Número uno es que estos fueron, por así decir, los inicios del ministerio de Pablo.
en estos inicios del ministerio de Pablo, Pablo traía todavía aquella personalidad fuerte en la cual había sido formado por años. Ustedes saben quién era Saulo de Tarso, que tomaba carta de los principales sacerdotes y que le caía atrás a la gente a Damasco y hacía todo el desorden que él sabía hacer. Pablo todavía con esa característica de ese hombre duro, aquí se mete en este conflicto con Bernabé. Cuenta la palabra que aún en el trabajo, fíjese, aquí no había aparentemente ninguna situación de pecado. Yo no puedo decir que Pablo estaba en pecado, tampoco puedo decir que Bernabé estaba en pecado. No, yo jamás. De ninguna forma yo puedo intuir que alguno de ellos estaba en situación de pecado. Pero estaban opuestos. Y esa oposición entre uno y otro, eso a Dios no le agradaba. Y de alguna manera, aunque se hizo el trabajo, porque usted sabe que Dios, decía un pastor que yo tenía, Dios escribe con trazos derechos aún en las letras torcidas, queriendo decir que Dios utiliza cualquier circunstancia a su favor. Aún en aquella circunstancia desfavorable, Pablo hizo el trabajo y Bernabé hizo el trabajo. Pero aquí hay un conflicto que se produjo entre ambos. Hubo una situación de separación de dos hermanos que eran fundamentales en el reino de Dios, de dos miembros que allí, de alguna manera, el colágeno espiritual que lo debía mantener conectado, falló por alguna razón. Y si analizamos este conflicto, podemos ver que al planear el segundo viaje, misionero Bernabé quería llevar a este hermano, a Juan Marco. Pablo no quería, se oponía porque había fallado antes. La tensión entre ambos le tenía en la contradicción de que Pablo quería aplicar disciplina. No, señor, usted no va porque usted se portó mal. Pero Bernabé decía, pero vamos a darle un chance. Juan Marco es un muchacho bueno, tú verás que lo hace bueno. Como de hecho lo fue, le voy a explicar luego. Cuenta que esta disputa entre ambos lo tuvo en tal situaciones que, habiendo tenido el pensamiento de ir a visitar otras iglesias que ellos habían antes predicado, tuvieron que verse uno con otro, ido por cada uno por su lado por causa de esta contradicción. Bernabé demostró paciencia con Juan Marco, pero Pablo quería priorizar la disciplina. Cada uno de nosotros siempre estamos tratando de manejar nuestras personalidades en las situaciones, en los conflictos. Y yo en esto quiero decirle a mi hermano que cuando usted tenga una personalidad X, Y o Z, y usted vea que de alguna manera va a entrar en algún tipo de conflicto, agarre la personalidad Y, X, Z o la que fuera, quítasela y engánchela en un clavo. Porque muchas veces nosotros decimos, el apellido mío es así. Muchas veces nosotros decimos, no, es que yo soy así. Y seguimos adelante con el yo soy así en circunstancias y situaciones que no nos convienen para nada. Sin embargo, de esto podemos sacar, mis hermanos, que hubo una restauración y reconciliación en el tiempo. En el tiempo ocurrió lo que tenía que ocurrir. Pablo avanzó espiritualmente, creció y maduró espiritualmente. Y en su maduración espiritual en el tiempo, vio cómo la tensión entre él y Bernabé desapareció. Juan Marco, dice la Biblia, que se ganó el respeto de Pablo por su madurez y fidelidad. Ese Juan Marco que en algún momento se portó sin fundamento, sacándole los pies, yéndose de la misión en la que habían ido, luego se ganó el respeto de Pablo porque maduró también. La carta de los Colosenses, por ejemplo, nos enseña cómo Pablo menciona a Juan Marco como un colaborador y pide a la iglesia que lo reciba bien. La carta de Filemón también nos ayuda a entender cómo Pablo vuelve a nombrar expresamente a su compañero de trabajo, Juan Marco. La segunda carta a Timoteo también dice que durante su encarcelamiento en Roma, Pablo le pide a Timoteo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. De hecho, Juan Marco fue un discípulo restaurado. Juan Marco superó sus tropiezos inicial gracias a Bernabé y terminó siendo reconocido por Pablo, además de
de ser la persona que escribió el evangelio que lleva su nombre. El evangelio de Marcos fue escrito por este Juan Marcos que ocasionó el problemazo entre Pablo y Bernabé. Bendito sea Dios para siempre. Pero vemos que todo aquello ocurrió, mis hermanos, cuando Pablo todavía estaba en el libro de los Hechos, es que describe todo este pasaje. Cuando Pablo todavía estaba en aquella situación donde traía todavía de esta personalidad fuerte que lo había acompañado a él durante toda su vida. Pero pasamos a un segundo ejemplo de desconexión. En la Biblia, donde también el apóstol Pablo es la persona que está en el medio de la situación, pero en esta ocasión no como el ocasionante de la desconexión, sino como la persona que está haciendo la vez del colágeno que quiere ligar los miembros. Ese ejemplo está en el libro de Filipenses capítulo 4. Fue el problema que hubo entre dos damas, muy interesante, del libro de la iglesia de Filipo, Evodia y Síntique. Evodia y Síntique. No lo voy a hacer. Yo iba a mencionar dos hermanas aquí para decir, eran más o menos, pues no vaya a ser que las hermanas me están diciendo, varón, usted me está comparando a mí con Evodia y Síntique, no señor. Pues yo quería mencionar dos de esas hermanas de aquí de la iglesia que son, mira, que el pastor tiene sobre ellas ¿cómo se llama? Es una persona, su confianza, porque son mujeres de Dios, son mujeres que han trabajado en esta obra durante 20, 25 años. Pero dos hermanas como de esas de las que ustedes saben, piense dos de ellas aquí, de las que organizan los congresos, algunas de ellas, piense. Y de esas mujeres que son así de Dios, equivalente a ese tipo de mujer, en la iglesia de Filipo estaban estas dos mujeres, Evodia y Síntique. Filipenses capítulo 4, versículo 2 dice, ruego a Evodia, el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, quien estaba leyendo la carta en ese momento, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Note usted cómo Pablo, aun sabiendo que estas dos hermanas tenían aquella situación, aquella circunstancia de desconexión, aquel problema de falta de entendimiento, dice Pablo, por el Espíritu escribiendo en Filipenses, dice, ruego a estas dos mujeres, Evodia y Síntique, que sean de un mismo sentir. Note usted que un mismo sentir no quiere decir que piensen iguales, porque las mujeres, la gente no piensa igual, las mujeres menos. O sea, las personas tienen su propia forma de pensar y las mujeres yo creo que tienen mucho más su propia forma de pensar. Ellas estaban aquellas dos hermanas con aquel problema. El contexto de aquel problema era que había un desacuerdo personal entre estas dos mujeres que eran líderes en la iglesia de Filipo, Evodia y Síntique. Líderes destacadas, ambas miembros activas y respetadas por toda la comunidad cristiana de Filipo. Pero Pablo señala que fueron mujeres que le fueron útiles, combatieron juntamente con él en el Evangelio. Es decir, desempeñaron un papel importante, clave en la obra misionera y en el crecimiento de la iglesia en aquel lugar. Sin embargo, un conflicto trajo aquel problema entre aquellas dos mujeres. Aunque el texto de la palabra de Dios no especifica muy claramente cuál fue la especificidad de aquel conflicto. No dice que se pelearon porque una tenía un vestido de una manera y la otra de otra. No dice nada de esto. Sin embargo, este texto habla de una desavenencia personal que estaba afectando la armonía de la unidad de aquella congregación. Bendito sea Dios para siempre. Cuando Pablo le habla de que sean de un mismo sentir, le ruega que ambas sean
pensando lo mismo en el Señor. No les va a pedir nunca que piensen igual, porque cada quien piensa de su propia manera, en detalles secundarios, sino que mantengan la unidad del Espíritu. Pablo le pidió a otros compañeros, a los cuales menciona como colaboradores, dentro de los cuales menciona a Clemente, que las ayude a reconciliarse, porque aquella situación no ayudaba en nada a la vida de la iglesia. Note usted que aunque estas dos mujeres estaban en situación de conflicto, Pablo mantiene de ellas el estatus espiritual que cada una tenía. Pablo no la descalifica ninguna de las dos. Solamente dice, traten de arreglar el problema que tienen. A pesar del conflicto, reafirma su aprecio por ellas y recuerda que sus nombres están escritos en el libro de la vida. O sea, está tratando a estas mujeres con un pensamiento pastoral para que salgan de la situación en la que están. Y es una de las maneras como el líder, pastor, ha de tratar siempre situaciones entre dos personas cuando están en situación de esta forma. No la descalifica ninguna de las dos. Le reconoce todo el trabajo, pero trata de resolver el problema. Conflicto de conexión ocurre, mis hermanos, cuando la falta de comunicación, de confianza o la diferencia de criterios empieza a romper la comunión que hay entre las personas. Toda desconexión, mis hermanos, tiene un solo origen. Un solo origen. Lo voy a decir otra vez. Toda desconexión tiene un solo origen. El creyente no está obedeciendo las palabras de Cristo para ser el discípulo que guarda toda su palabra. Cuando el libro de Mateo en el capítulo 5 empieza a hablar de las primeras palabras que habló Cristo en el Sermón del Monte, 6 de las primeras leyes que enseña en este capítulo 5, del versículo 21 en adelante, es: con tu hermano no te enojes, ama al malo, ama a tu enemigo, que tú sí seas así, sé generoso. Y cualquiera de estas características que Cristo habla en el Sermón del Monte referente a la manera de amar al prójimo, vemos que son la receta correcta y específica para que la desconexión entre los hermanos no se dé. El querer ser discípulo real y como la palabra de Dios nos enseña, yo quiero decirte en esta noche, mi hermano, que es un poquito más serio de lo que tal vez tú y yo hemos visto en muchos años de lo que es ser discípulo. Muchas veces cuando oímos hacer y ser discípulo, entendemos que es enseñar unos cuantos versículos de la palabra de Dios. Entendemos que es hacer que la gente tenga compromiso con esto o con aquello. Mire, hermano, ser y hacer discípulo es usted coger ese lobo que hay dentro de usted y domarlo y convertirlo en el hombre de Dios que Dios quiere que usted sea. Alabado sea Dios para siempre. Antes de Cristo morir, dice la palabra de Dios que Él andaba predicando el evangelio. ¿Verdad que lo hemos oído eso? ¿Va? Sí lo oímos. Ahora, cuando eso lo comparamos al evangelio que predicamos hoy, ¿cuál es el evangelio que predicamos hoy? Cristo murió por ti, arrepiente de tus pecados y ven a los caminos del Señor. Pero Cristo no predicaba eso cuando Él predicaba el evangelio, porque Él no había muerto todavía. Y cuando Cristo murió, se necesitó años para que la gente entendiera el significado de aquella muerte. De manera que lo que Cristo predicaba eran las leyes de amor que modifican el pensamiento, que modifican la mente, que modifican la personalidad de la persona. Por eso cuando usted y yo leemos el Sermón del Monte, que está como lo hemos visto otras veces en los capítulos 5, 6 y 7 de Mateo, vemos todo lo que Cristo enseñaba referente a lo que es ser un discípulo.
Recomendaciones para mejorar la desconexión. Ya hemos visto que Cíntica y Evodia se desconectaron. Hemos visto que Pablo y Bernabé se desconectaron. Hemos visto que Caín y Abel se desconectaron. Hemos visto que Saúl y David estaban desconectados. Vamos a decir ahora cuáles son las recomendaciones para que la desconexión no se produzca entre los hermanos que me están escuchando en esta noche y si alguno me está escuchando por allá por las redes sociales. Recomendación número 1, soportándoos los unos a los otros. Qué difícil soportar a veces al que tú no quieres soportar. Pero eso es lo que dice la palabra de Dios. La desconexión usted y yo no la vamos a manejar de ninguna otra manera que no sea aprendiendo a lo que es soportar los unos a los otros. Efesios capítulo 1. La Biblia está llena de vamos a ver, bendito sea Dios para siempre. ¿Dónde ando? Ay, santo, me pasé. Se acabó esto ya. Ahí voy. Ahí le doy duro para que acabemos. La Biblia, no, ya estoy acabando, mis hermanos. Aquí estoy ya. La Biblia está llena de pasajes de la palabra de Dios que nos ayudan a entender lo que es soportarse los unos a los otros. Vamos con el primero, Efesios capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Versículo 2, con toda humildad y mansedumbre. ¿Qué sigue diciendo? ¿Qué sigue diciendo? Ay, santo, pero multimedia, santo Dios del cielo. Soportándoos. Colosenses 3:13, soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo nos perdonó, así también hacerlo vosotros. Gálatas 6, sobrellevar los unos la carga de los otros y cumplir la ley de Cristo, porque el que se cree ser algo siendo nada, a sí mismo se engaña. Romanos capítulo 15, versículo 2. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. En mi introducción yo le comenté que el componente principal y mayoritario del cuerpo era el agua, el colágeno. Y que según la misma palabra, el agua simboliza la palabra de Dios. El agua simboliza la palabra de Dios. Lo que es el 65% en el cuerpo, que es el agua, la Biblia enseña que la palabra de Dios es el agua. ¿Dónde lo dice? Efesios capítulo 5, versículo 26. Maridos, amad a vuestra mujer, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Oiga lo que dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El agua es la palabra. 65% del cuerpo agua. Mayoritariamente el cuerpo es agua. ¿Sabe qué está diciendo eso? En otra palabra, que en usted lo que más tiene que haber es palabra de Dios. Alabado sea Dios para siempre. El cuerpo humano nos da una gran enseñanza. De la misma manera que el colágeno en el cuerpo no puede funcionar sin agua para sostener el cuerpo, así tampoco el funcionamiento del cuerpo de Cristo, la iglesia, es correcto si no está basado mayoritariamente en el conocimiento y práctica de la palabra de Dios. Finalmente termino diciendo lo que dice Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Dios le bendiga, mis hermanos.